La Organización de las Naciones Unidas informó que recibió luz verde para enviar un centenar de camiones con ayuda humanitaria a Gaza, mientras Israel mitiga su bloqueo del territorio palestino en medio de crecientes presiones internacionales. Un primer grupo de 5 camiones con suministros humanitarios, incluidos alimentos para bebés, cruzó la frontera este lunes a través del paso de Kerem Shalom. Israel había impedido durante casi 3 meses la entrada de alimentos, medicinas, combustible y otros insumos básicos, a pesar de los incesantes llamados de la comunidad internacional a evitar una catástrofe humanitaria. El ministro de Exteriores de Francia se unió a varias otras voces que califican el envío de insuficiente. Y la periodista Maya Siminovich se encuentra con nosotros desde Tel Aviv para ofrecernos más detalles de este giro en las disposiciones del gobierno israelí. ¿Qué tal, Maya? Un gusto saludarte. Entregas anteriores de ayuda humanitaria no han estado libres de incidentes. ¿Cómo transcurrió esa entrada de los primeros camiones? Hola, Javier. Pues aparentemente tranquilo. Como decías, ayer entraron 5, hoy entraron 100, pero 93. Y dicen las autoridades israelíes que los registraron profundamente y permitieron el paso. Y no ha habido ningún reporte de que hayan sido asaltados por ahora. Realmente en Israel no se sabe mucho, porque una vez eso entra en Gaza, pues entra en Gaza y ahí son las organizaciones y quien esté al otro lado, quien reparte esto que ha entrado hoy, que dice el Ministerio de Defensa israelí que hay harina para las panaderías, comida de bebé y medicamentos y material de hospital. Obviamente la ayuda humanitaria es un tema polémico y que se discute. ¿Qué se espera para los próximos días, considerando que ya hay voces denunciando que la ayuda es insuficiente, mientras a lo interno de Israel hay quienes critican que se entregue ayuda del todo? Sí, como dices, hay bastantes personas en el gobierno y algunos también fuera del gobierno que no consideran que esto sea algo útil para los objetivos de la guerra de Israel. Y sin embargo Israel se ha visto obligado por la presión internacional y por el asesoramiento del ejército, según dice Benjamin Netanyahu, a permitir una entrada de alimentos y de suministros en general simbólica, como dice el propio primer ministro y como dicen algunos de sus ministros. Sin embargo, las Naciones Unidas y otras organizaciones dijeron desde el principio de la guerra que para que esto realmente sirva a un propósito tendrían que estar entrando unos 500 camiones por día, cosa que no ha pasado casi nunca. A lo largo de la guerra ha entrado una media de 200 cuando había un tránsito fluido de la ayuda. En algunos momentos, cuando Biden presionó mucho a Israel, llegaron a entrar 500 durante unos cuantos días. Así que se espera que esta ayuda aumente y, sin embargo, también había muchos analistas sorprendidos de que hubieran entrado estos casi 100 camiones hoy, porque es algo que se ha discutido entre el gobierno y las organizaciones de ayuda, o sea, la ONU, y no ha habido conocimiento público hasta que entraron finalmente. Haya todo esto en el marco de esa gran ofensiva del ejército israelí en la Franja de Gaza. En Israel no todo el mundo respalda la actuación del gobierno en el territorio palestino. ¿Qué reacciones hay al transcurso de esa ofensiva y del aumento de la presión internacional también? Pues sí, frente al aumento realmente sustantivo de la presión internacional, también ha habido hoy una voz muy ruidosa de un líder de la oposición, el ex general Yair Golan, y que lidera el Partido de los Demócratas, que es un partido de centro-izquierda, que ha dicho de manera muy taxativa a la radio pública hoy que criticando al gobierno por su falta de moralidad y por ejercer una presión y una fuerza en Gaza que parece que matar niños es un pasatiempo. Esta frase ha causado un revuelo increíble, por supuesto, por todos los miembros del gobierno. También algunos miembros de la oposición, del centro, por ejemplo, le han criticado. Principalmente le han criticado porque considerándolo un ex general del ejército, se preguntaban cómo puede ser que esté diciendo que los soldados israelíes estén cometiendo estas atrocidades, que es darle la razón a Hamás, y es darle armas a Hamás. Yair Golan salió en otra declaración pública diciendo que no se arrepentía de nada de lo que dijo y que no estaba criticando al ejército, que estaba criticando al gobierno más fallido de la historia de Israel, según sus palabras, que mandaba este ejército. Con lo cual, hay una voz que no había antes y acompaña a muchos de esos manifestantes que salen diciendo lo mismo, pero no son representantes políticos. Maya Siminovich, siguiendo el paso de las muchas reacciones a la entrada de ayuda humanitaria en Gaza para nosotros desde Tel Aviv. Maya, muchísimas gracias por tu reporte. Hasta la próxima. Gracias, Javier.
Ya hablábamos de esa presión internacional. Ahora el Reino Unido afirma que suspendió las negociaciones de un tratado de libre comercio con Israel y anunció además nuevas sanciones contra los colonos de la Cisjordania ocupada para protestar contra las acciones de Israel en la Franja de Gaza. El ministro de Asuntos Exteriores, David Lammy, también anunció que su ministerio convocará al embajador de Israel por lo que calificó como una ofensiva intolerable en Gaza. A pesar de la decisión de Israel de relajar el bloqueo de ayuda humanitaria, recordemos, las fuerzas de defensa de Israel anunciaron también la semana pasada una ampliación de sus operaciones militares para tomar todo el control de la franja con el fin declarado de liberar a los rehenes y acabar con la milicia islamista Hamas, considerada terrorista por varios países. El primer ministro israelí ha calificado las críticas abiertas contra Israel de enorme recompensa para Hamas. Fue justamente la presión internacional la que llevó a Israel a autorizar el ingreso de la ayuda humanitaria. Ahora, 21 países aliados, entre ellos Alemania, firmaron una declaración conjunta en la que piden a Israel hacer más para evitar una nueva escalada del conflicto. En una carta publicada el lunes señalan que el gobierno israelí debe permitir la plena reanudación de la ayuda a Gaza de inmediato y permitir que la ONU y las organizaciones humanitarias trabajen de forma independiente e imparcial para salvar vidas, reducir el sufrimiento y mantener la dignidad. También subrayan que la ayuda humanitaria nunca debe politizarse y que el territorio palestino no debe reducirse ni sufrir cambios demográficos. La presión sobre Israel se hizo sentir hoy también en Bruselas, donde se reunían los ministros de Exteriores y de Defensa de la Unión Europea. Son varios los miembros que exigen una señal clara de la Unión Europea al gobierno de Benjamin Netanyahu. Detalles que queremos ampliar con la periodista María García Sornosa en Bruselas. María, ¿qué tal? Muy buenas noches para vos. ¿Qué países protagonizaron este llamado y qué es lo que esperan que haga la Unión Europea? Sí, Javier, sabemos que la situación en Oriente Próximo y en concreto las relaciones con Israel son muy divisivas en la Unión Europea y por lo tanto también han sido así las peticiones que han hecho hoy los ministros aquí en Bruselas. Algunos como Países Bajos piden que se revise el artículo 2 del acuerdo comercial, otros como España quieren ir más lejos y suspender que haya consecuencias económicas y Suecia, por ejemplo, habla de sancionar directamente a miembros del gobierno israelí. Pero también hay aliados porque sabemos que hay un Estado miembro que ha bloqueado que se impongan sanciones a los colonos responsables de la violencia extrema en Cisjordania. Durante las últimas horas y días hemos visto una cascada de declaraciones y de cartas abanderadas por Francia que piden que se alivie la entrada humanitaria en la Franja de Gaza. Ese es el consenso que se impera y que se impone aquí ahora en la Unión Europea. Naciones Unidas habla de que podría haber hasta 15.000 bebés que podrían morir en las próximas 48 horas si no entran víveres esenciales. Lo que ha llegado hasta la fecha ha sido calificado por la propia Kaja Kallas, la jefa de la diplomacia europea, como una gota en el océano, claramente insuficiente según la UE. En este tema, María, la postura alemana es tradicionalmente menos crítica con Israel. En esta ocasión, el ministro de Exteriores de Alemania respaldó la firma de la carta exigiendo la mejora de las condiciones humanitarias en Gaza. Así lo explicaba a la prensa. Durante mi visita a Israel y a los territorios palestinos dejé claro que considero inaceptable la situación en la Franja de Gaza. Y no ha mejorado, ha empeorado. Por eso, más de 20 países hemos firmado una declaración conjunta elaborada por Alemania, Francia y el Reino Unido, en la que se afirma con claridad que la situación humanitaria en Gaza debe mejorar de manera inmediata. Y la pregunta es, ¿qué pasa si no? María García Sornosa nuevamente en Bruselas. Una de las medidas anunciadas es revisar el acuerdo de asociación de la Unión Europea con Israel, algo que España ya había solicitado anteriormente. ¿Qué tanto apoyo requiere una medida como esta de los Estados miembros y qué tan probable es que efectivamente se realicen ajustes? Sí, Javier, de hecho sabemos que son 17 los países que han acordado que se revise el acuerdo comercial. Para que se hagan una idea, hace 15 meses eran tan solo 2, España e Irlanda. Congelar, poner fin por total, completo al acuerdo de asociación requeriría unanimidad en el Consejo Europeo, pero congelar partes parciales del acuerdo requeriría solo una mayoría cualificada. Lo que nos dicen aquí en Bruselas es que se está muy lejos de que el paso dado hoy se materialice en consecuencias concretas y económicas para Israel. Lo que se quiere es ejercer presión y lo que sí que estamos notando es un cambio de tono, al menos de los aliados europeos con los israelíes. Hoy aquí varios ministros han hablado de que Gaza es ahora mismo una trampa mortal. Algunos se han referido a ello como un cementerio. Era el análisis de María García Sornosa mientras la Unión Europea intenta tomar medidas para aliviar la situación humanitaria en Gaza. Muchísimas gracias, María.
Un placer, Javier, un abrazo.